¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, decíamos, en lo que discutíamos, la vigilia implica más allá de diferentes componentes del sistema estén encendidos, activos e integrando, o sea, tanto las funciones corticales, como las funciones de tallo, las funciones motoras, o sea, el sistema extrapiramidal tiene que estar encendido, el tallo tiene que estar encendido y la transmisión de datos, en particular todas las vías que entran al tálamo, tienen que estar encendidos. Si yo solo encendiera la corteza, no puedo hablar de vigilia, porque la corteza podrá estar encendida pero desconectada y no estoy haciendo nada. Y una vez que se establece este estado de vigilia, este estado de despertar, entonces entran las dos cosas que habían dicho. Primero, lo que había dicho Esther, primero es la orientación alopsíquica, o sea, el hecho de estar al tanto y capaz de y tener una comprensión de tu entorno, ¿ok? De tu, de tu, de tu medio ambiente, ¿ok? Y después de ello, es lo que viene, lo que completa tu conciencia, es tu orientación autopsíquica, o sea, la comprensión y reconocimiento de tus propios procesos de pensamiento. O sea que son tres esferas que vas a evaluar cuando estás evaluando conciencia. Okay. O sea, es muy fácil, o sea, es trivialmente fácil para todos decir, ok, fulano de tal está consciente, así como en el sentido de que, por ejemplo, estás teniendo una conversación con alguien y él te está respondiendo a la conversación de una manera coherente y darte cuenta que él está plenamente consciente. O sea, como es el extremo superior, vaya, de la escala de la conciencia, cuando estás plenamente consciente, orientado y en capacidad de responder, eso es bastante obvio, ¿sí? Pero cuando no lo estás, ahí es donde viene. Bueno, obviamente que alguien que está en un coma profundo y que está conectado a un ventilador y todo lo demás es una verdurita tirada en una cama, tampoco es tan difícil de diagnosticar, ¿no? En términos de alteración. Pero en los puntos intermedios, ahí es donde viene la comprensión de la fisiología de la conciencia, o sea, cuando estás consciente. Permíteme un momento. A ver. Ahí está. Ok, esa es una situación. La segunda situación es el estado de sueño. Ahora, si estar despierto es un estado fisiológico y normal de la conciencia, estar dormido, ¿qué es? Vamos a asumir que es fisiológico, que es normal, ¿no? Que es normal. Se entiende que todo el mundo duerme. De hecho, los trastornos del sueño sería una patología, pero ¿estás consciente durante el sueño? En un sentido no realmente, dice Esther. Y entonces, ¿qué es lo que cambia ahí? ¿Cuál es el proceso cuál es el proceso del sueño? Eso es una alteración de la conciencia, no puede ser. Lo que es un estado especial, ¿ok? Un estado especial de la conciencia, porque una de las cosas que tenés que entender es que la vigilia puede tener dos modos, vaya, por así decirlo. Un modo en el cual estás consciente en el sentido convencional de la palabra y receptivo. Vamos a decir, un estado vigil es más fácil de comprender de esta manera, y un estado de sueño, que en el cual, repetimos, es un estado de la conciencia. Ahora, si yo defino el sueño como un mecanismo, como un estado diferente de la conciencia, porque
no está respondiendo, pudiera decirlo desde un punto de vista clínico, pero cuando estás dormida, Esther, está encendida tu corteza. Está activa tu corteza cuando estás dormida. Sí. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en ese momento? Procesar información del día. Sí, básicamente está haciendo mantenimiento. Okay. O sea que ya tenemos una idea básica. Okay. Recapitulación, sí. Está desfragmentando. De hecho, está desfragmentando tu experiencia del día y está reconectándose. ¿Okay? Está reorganizando los circuitos. Sí, recapitula. Sí, también descarta un montón de información superflua y vamos a tratar con eso ahorita que hablemos del sueño. ¿Ok? Ahora, veamos entonces los mecanismos fisiológicos y los principios básicos de la regulación de la vigilia. El primero es, como ya vimos con Esther, la corteza jamás se apaga. Si tu corteza se apaga, ya no es un estado fisiológico de la conciencia, ya es un trastorno de la conciencia. Y uno grave. ¿Sí? Uno grave. Número 1. La conciencia, entonces, la corteza no se apaga nunca. Puede pasar en modo activo, como estamos ahora, a modo de sueño. 2. Lo que se apaga o lo que se desconecta es la transmisión del tálamo a la corteza. El estado de vigilia implica que la corteza está recibiendo señal y procesando señal, y es un proceso automático. En cuanto entra la señal a la corteza, esta corteza va a empezar a procesar, va a entrar en modo de vigilia y va a empezar a trabajar con lo que le enviaron. La única manera de que la corteza entre en modo de sueño y empiece a hacer mantenimiento es que le tengo que desconectar las entradas. Tengo que parar la transmisión tálamo cortical. O para decir, o para ponerlo de otra manera, una palabra sintética que dice eso, desaferenciar la corteza. Okay. Ahora, el tálamo en sí está encendido, pero no está transmitiendo. Entonces, el tercer mecanismo que necesito para mantener la vigilia es que la formación reticular se encarga de controlar la transmisión de señal entre el tálamo y la corteza y encender o apagar selectivamente el sistema. Selectivo globalmente, realmente, porque yo puedo bajar la actividad de todo el sistema durante los estados de sueño. ¿No? Vamos a considerar aquí solamente 2 estados, sueño y vigilia. De ahí nos vamos a meter a hablar de los demás, de las demás situaciones especiales, ¿okay? De lo que hablaríamos en términos de coma y trastornos de la conciencia. Pero primero tenemos que entender la fisiología. Entonces, partes involucradas acá, formación reticular, el tálamo y la corteza. Primariamente esos 3 son los que me van a interesar ahorita. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo, en contra de lo que normalmente hacemos. Y veamos la corteza. Cuando tu corteza está como ahorita despierta, cada sector de la corteza, cada sector especializado, el sector visual, la corteza prefrontal, esa corteza motora, están cada quien trabajando con su porción de la información y están trabajando en lo que se llama modo asincrónico, o sea, no están sincronizadas la actividad de una con la otra, puede estar una encendida y la otra no, una trabajando a máxima capacidad y a máximo ritmo de disparo y la otra a medio vapor, como sea. Como sea, eso es asincrónico. ¿Y cómo sabemos nosotros que la corteza está asincrónica? Ahí es donde entramos en el asunto de la electroencefalografía. Si yo tomo ahorita a cualquiera de ustedes
y le voy a tomar un electroencefalograma. Eso han visto, ustedes han visto por ahí, generalmente en las películas, que tiene aquí un montón de electrodos conectados. De hecho hay varias maneras de conectar esos electrodos. Obviamente que eso se sale un poquito del capítulo. Pero digamos que yo monto, se llama montar. No vengo y hay localizaciones específicas de los electrodos en la corteza. Y eso se llaman montajes. Los dos más comunes se llaman el 1020, que tiene 4 filas de electrodos, y el GRASS, que tiene 8 electrodos. Ok, y yo conecto a fulano de tal al electroencefalograma, al encefalógrafo, antes de un armatuste del tamaño de una lavadora y una secadora juntas, que imprimía en papel, tenía una plumita ahí, grabando. Ahora todo se hace con una computadora y lo ves en la pantalla. Agarras tu encefalógrafo y estás viendo la actividad de la corteza. Acuérdense que no tiene la resolución para ver pedacitos individuales de la corteza. Estás viendo la actividad de un sector. Generalmente yo tengo 2 electrodos y estoy leyendo entre 2 electrodos. Está aquel trazado. Ya sabe que parece un sismógrafo, un montón de piquitos y ondas. Ahora, cuando estás despierto, la actividad asincrónica en la corteza es una actividad de bajo voltaje y bien rápida. Entonces veo lo que se llama asincronía y veo que hay un montón de actividad. Todos los electrodos me están registrando algo, pero es una actividad de poca intensidad y cada cual a su frecuencia. O sea que lo que veo es una mezcla de frecuencias. Magnífico, ¿va? Okay. Está ojos abiertos, y uno normalmente dice ojos abiertos, ¿no? Cuando tiene un trazado de esos, lástima que no tenga ninguno aquí en la casa. Entonces uno empieza a marcar ojos abiertos y ve la actividad. Eso es lo usual, ¿ok? Implicando que hay señal entrando, se está repartiendo entre las diferentes porciones de la corteza que corresponden al caso y está cada cual haciendo lo suyo, por lo tanto no hay sincronía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desaferencio la corteza? Le pago los breakers al tálamo. El tálamo se desconecta de la corteza y una señal que viene de la formación reticular también baja la actividad global de la corteza. Ahora, ¿qué sucede? Esa actividad tan bonita, asincrónica, bueno, no tan bonita, es el rascado asincrónico que tiene, la corteza va a hacer algo. Al empezar a caer al sueño, va a empezar a sincronizarse. Quiere decir que todas las porciones de corteza están disparando al mismo ritmo y están disparando al compás. Ok. Y esa sincronía la puedes empezar a ver en cuanto cerras tus ojos y quitas, digamos, de esa manera, está dejando de entrar la principal entrada sensitiva. Vas a ver que la actividad se sincroniza a un ritmo específico, un ritmo de 4 a 8 ciclos por segundo, que se llama ritmo alfa. ¿Ok? El ritmo alfa es, si oyeras del 5 ciclos por segundo, a ver. ¿Ok? Y ese ritmo primario viene de los ganglios basales, del pálido específicamente, que tiene un grupo de neuronas que disparan a ese ritmo. Ahora, toda la corteza está recibiendo señal del pálido a través de las áreas del tálamo que todavía quedan encendidas y se sincroniza, y vas a ver, principalmente si yo estoy tomando la lectura aquí en la región occipital, empiezo a ver la actividad de una corteza, la señal de una corteza que no está activamente procesando algo, perdón. Y vas a ver lo que se llama ritmo alfa, que es una espiguita que va creciendo, taca, 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 y luego hace un uso, aumenta la actividad y luego disminuye, aumenta y disminuye, y vas a ver una corteza con un ritmo alfa bien organizado, y vas a ver esos usos, se llama usos usos alfa, o actividad alfa organizada,
como decía, siempre, generalmente en la región occipital, implicando que todas las áreas de la corteza están trabajando, están enviando y recibiendo información así, al compás, sincrónicamente. Y me decís, ¿por qué sincrónicamente? Ahora es donde entramos en el asunto de lo que hace la corteza en modo de sueño. Si yo dejo esta computadora y me voy de aquí una hora, vengo a encontrar la computadora en stand-by, apagada. Yo no sé si la tuya la tenés configurada así, pero yo la tengo que después de 20 o 30 minutos de no estar haciendo yo nada, la pantalla se apaga, pero la computadora no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo en ese momento? Ah, bueno, ahí es en ese momento que la tengo configurada. Bueno, si no estoy haciendo nada con ella, aprovecha el tiempo, entonces empieza a apagar la pantalla, empieza a correr el antivirus, empieza el optimizador de disco, es cierto que los discos modernos ya no se desfragmentan, a botar todo el millón de cosas que normalmente uno tiene en la papelera, a organizar todo el montón de archivos que pueda tener, ¿ah? Todo ese trabajo de mantenimiento. Pues tu corteza no es muy diferente. Veámoslo de esta manera. A lo largo del día, si tu corteza ha estado acumulando cosas, acumulando, por ejemplo, recuerdos, y tu recuerdo o tu actividad sensorial es por necesidad incompleta, ¿ok? Estás recibiendo esta clase, pero por mucho que estés concentrado, va a haber partes que te saltes, vaya, que te falten, así porque te distrajo un ruido o porque entró alguien a preguntarte algo, cualquier cosa, vaya. Entonces, necesariamente eso quiere decir que mi experiencia sensorial es incompleta. O yo agarro el carro, voy manejando por cualquier bulevar y veo algo así de paso, pero claro, no me voy a detener. Sino, ve, ahí hay no sé, un restaurante nuevo y lo guardas para archivarlo más tarde. Necesariamente durante el día va a haber alguna cantidad de neuronas que se te mueran, vaya, 10,000, 50,000 neuronas que se te murieron hoy por edad o por lesión, por alguna lesión mínima, o porque tuviste que subirte al bus y escuchar reggaetón, eso mata neuronas como nada. Entonces, esas neuronas estaban formando parte de algún circuito, de algún patrón de disparo. Tenés que eliminarlas, pero reconectar las cosas, o sea, reconfigurar las cosas para suplir a esa neurona que ya no está. Okay. Estás, de hecho, estuviste estableciendo conexiones temporales durante el día que tenés que hacer permanentes. O sea que, al final de cuentas, durante tu modo de sueño, esa corteza está probablemente más activa que en circunstancias normales, en circunstancias de vigilia. Estás reorganizando tus recuerdos, consolidándolos, porque a veces hay contradicciones entre lo que grabaste, vaya, tu información auditiva y visual tal vez no estaban sincrónicas, o percibiste algo en forma incompleta y es incongruente con tu realidad, o es incongruente con lo que vos tenés en tu proceso de pensamiento, y tenés que, como dice, literalmente cuadrar la caja. Es decir, ok, resolver contradicciones. Y toda esa clase de cosas las haces durante el sueño porque precisamente dos entradas asincrónicas ahora se van a sincronizar y las dos cortezas van a poder consolidar un recuerdo, consolidar una experiencia de tal manera que sea congruente entre las dos, porque de eso depende tu percepción del mundo, que todo sea coherente. Es más, ¿has visto los efectos de esa sincronía? Pongámoslo así. Yo te dejo una tarea. Las tareas, pensé, química orgánica. Esas eran bonitas. Empiece con A y termine con B. Empiece con, qué sé yo,
benceno, tolueno o alguna cosa de esa y termine con plástico. Esa clase de preguntitas que tanto adoraban en los exámenes de química orgánica. Y te pone un ejercicio de ese y vos no te sale ni para atrás ni para adelante. Y no, o sea, y lo estás intentando hasta como las 2 de la mañana y al final te rendís y decís, ah, no, ya todo es suficiente, me voy a dormir. A las 7 de la mañana que te levantas, mirás el ejercicio ahí en tu escritorio. Y como para entonces ya tuviste tiempo literalmente de sincronizar todo, de organizar todo y de repasar todos los procesos, todo en tu proceso de pensamiento, como lo ves, dices, ah, pero si esto es fácil, 2 minutos ya está resuelto. Precisamente porque tuviste el chance de reorganizar, resincronizar todo y ahora ya las cosas se encajan. Entonces, el estado de sueño es un estado de conciencia, pero es un estado especial en el cual vos estás desconectando la corteza para que la corteza pueda hacer su trabajo sin interferencia del exterior. Dicho sea de paso, permitiendo bajar la actividad del resto del sistema para hacer un montón de cosas, regenerar neurotransmisores, reconectar cosas, todo el mantenimiento que tiene que dar un sistema súper complejo. Ahora, el problema del modo de sueño es que tengo que tener un mecanismo, de aquí es donde entra el asunto de la vigilia, un mecanismo confiable para entrar y salir del modo de sueño. ¿Sí? Porque tan problemático va a ser no poder dormir a la corteza y que eventualmente la acumulación de recuerdos mal grabados, circuitos mal programados y todo, implica que la corteza empieza a acumular error. ¿Okay? Ya, si yo tengo la corteza trabajando, van a empezar a surgir errores en todo ese proceso de grabación de recuerdos, en el proceso de toma de decisiones, etc. Y los errores se van acumulando. Si yo estoy 24 horas sin dormir, no voy a estar exactamente lúcido. Todavía voy a estar funcional, por supuesto. Pero tener a alguien, no sé, 72 horas sin dormir, que es más o menos el límite. Y el problema es que los errores se acumulan tanto que tu proceso de pensamiento empiezan a disfuncionar. Entonces ya a las 72 horas, más o menos al tercer día sin dormir, empezás a tener pequeñas alucinaciones, que básicamente es la corteza está procesando mal la información sensitiva y te está mostrando cosas que realmente no están ahí, o estás interpretando mal las cosas, al grado que la deprivación de sueño eventualmente te va a disfuncionar tanto que no vas a ser capaz de trabajar coherentemente. No hay cosa peor que alguien que está trabajando sumamente desvelado. Y eso en cualquier campo. Yo no estaría muy confiado en que me operara bien alguien que ha hecho 2 turnos seguidos y que el cirujano se está cayendo del sueño. Desgraciadamente es bien común. Una pregunta, doctor. ¿Se acerca a los efectos provocados por la esquizofrenia? En algunos casos sí, o sea, en el sentido que tenés alucinaciones formadas. Lo que sucede es que muchas veces trastornos latentes, por ejemplo, si tenés el imbalance de receptores propio de la esquizofrenia, sin embargo, ha estado controlada, ¿entendés? Ha estado controlada, no, tu proceso de pensamiento hasta cierto punto están sometidos a una serie de chequeos y balances. Y como estás tan cansado, tan dormido, o tu corteza está disfuncionando, entonces empiezan a salir a la luz las fallas. O sea, que alguien que probablemente tenía la predisposición y lo desvelas, lo vas a mandar a un brote esquizofrénico. Caso más en punto, la irritabilidad cortical en las epilepsias. Una de las mejores maneras de hacer a un epiléptico X convulsionar es meterle deprivación de sueño. Tenerlo 24, 36 horas sin dormir. A alguien que tenía un síndrome convulsivo y las probabilidades de que te desarrolle una convulsión son buenísimas.
Lo mismo con un esquizofrénico. De privarlo de sueño le vas a brotar su trastorno esquizofrénico, ¿ok? Incluso en una persona normal vas a ver cuando ya tenés de privación del sueño bien larga, vas a ver que empieza a tener algunos rasgos que vos asocias con las esquizofrenias, con la disfunción cortical. Vas a ver que se ponen irritables, que empiezan a sospechar de todo, vaya, como los esquizofrénicos paranoides, o tienen alucinaciones de algún tipo, generalmente visuales, que también son propias de algunas formas de esquizofrenia. Entonces, sí, lo único que no es que te esté haciendo esquizofrénico por no dormir, o te está disparando la que ya tenías, que no sea que no haya sacado la cabeza, o estás imitando, pero es una buena cuestión. Y acordate que la deprivación de sueño es una forma, de hecho se utiliza como una forma para vencer tu resistencia natural a algunas cosas, o sea, con propósito de una de las torturas, las famosas torturas chinas, que tanto cuenta, la que tanto mencionan, era una tortura de privación de sueño. Igual qué sé yo, la KGB rusa utilizaba eso para hacer confesar a la gente, porque si estás tan desvelado, tus mecanismos normales de pensamiento que te protegen de hacer algo que no querés, están suprimidos. Ok, ahora, de hecho, ese estado, ya que estamos en el estado del sueño, vamos a ver que, de hecho, esa sincronía en la corteza, ese patrón encefalográfico, nos permite diferenciar que, de hecho, hay varios estados de sueño. Primero tenés lo que se llama sueño de onda lenta, empezando con ¿cómo se llama? Empezando a dormirte. Primero vas a sincronizar la corteza y vas a empezar a mostrar ritmo alfa, como te decía, ritmo de ondas en uso de 4 a 8 ciclos por segundo. Y en ese momento tu estado de sueño es bien ligero, pero conforme estás, ¿cómo se llama? Profundizando en el sueño, vas a tener que el ritmo de esta actividad cerebral va bajando y va cayendo a lo que se llama ritmo teta delta, que es más lento, que es de 3 a 5 ciclos por segundo. O sea, mientras más te dormís, más se va enlenteciendo la actividad de la corteza. Se ve que en vez de tener ondas chiquitas y rápidas, empezar a tener unas ondas lentas y bien profundas. Es lo que se llama usos del sueño, implicando que la corteza está trabajando cada vez más sincrónico, pero más lenta. Está bajando su ritmo de disparo. Y de hecho, este sueño, mientras más profundo es, cuando hablas de trastorno de sueño, hay 4 etapas de este sueño de onda lenta, llamamos etapas 1 a 4 del sueño, en el cual vas progresivamente enlenteciendo y va disminuyendo el ritmo de disparo de la corteza, ¿ok? De hecho, esta fase del sueño de onda lenta es necesario que la tengas para que te consideres que descansaste del sueño, después de dormir. O sea, si yo interrumpo repetitivamente el sueño de onda lenta o en un trastorno del sueño no caes en esa fase, podrás dormir 8 horas, pero te vas a despertar exactamente igual de cansado, porque ese es uno de los signos de que la corteza está descansando y está haciendo autorreparación. ¿Okay? Por lo tanto, más o menos en un ciclo de sueño, o sea, cuando dormís las 8 horas, no es que te estrellas 8 horas y luego te vas a encender, sino que vas a empezar el sueño de onda lenta, etapa 1, y vas a ir etapa 2, 3, 4. Pasas por la segunda fase de sueño que vamos a describir después, el sueño de movimiento ocular rápido, y otra vez volvés a etapa 1
y otra vez 2, 3, 4, movimientos oculares rápido, otra vez a 1 y así. O sea que la profundidad del sueño va variando durante la noche y el ciclo de sueño, el ciclo básico del sueño, esa alternación dura entre 1 hora y media y 2 horas. ¿Okay? Por eso es que hay gente que se despierta periódicamente durante la noche y se vuelve a dormir, y eso es fisiológico. Si una vez que sumas el periodo, generalmente acumulas las míticas 8 horas. Te digo míticas porque no todo el mundo las necesita. Y hay gente que necesita más de 8 horas para estar completamente descansado. Pausa de 1 minuto. At least in some. Your muscle in the mandible. Your muscle in the mandible. Ya sé que era lo que me faltaba, mi dosis de hidróxido de hidrógeno. Doctor, Ajá. ahorita que usted mencionaba eso de que hay personas de que a veces necesitan incluso más de 8 horas para sentirse descansadas, ¿a qué se debe cuando las personas duermen menos de esas 8 horas necesarias y andan tranquilos con su cuerpo por muchos días sin necesidad de alguna bebida energizante o algo para activarlos un poco más? Bueno, Creo que el doctor mencionó que no todas las personas... No todo el mundo necesita 8 horas. De hecho, la necesidad del sueño se decrementa con la edad. ¿Okay? Probablemente porque ya después de mientras más envejeces, tus procesos de pensamiento van siendo consolidados y por lo tanto necesitas menos reorganización, ya tener las cosas como más, por así decirlo, más ordenadas. Número 1. Número 2, las 8 horas es un promedio. Que cuando uno está diciendo, bueno, recomienda, ¿cuánto debo dormir, doctor? Entonces, la mayoría de gente dice 8 horas. Pero no necesita, no todo el mundo las necesita, y los niños, en particular los niños, necesitan bastante más. Si te das cuenta, un bebé duerme casi todo el día, porque su corteza necesita mucha reprogramación, está consolidando un montón de cosas, están aprendiendo un montón de cosas durante la hora que están despiertos, pero tienen que organizar una cuestión. Ahora, la pregunta que me decía, que si ¿cómo se llama? La gente necesita, si no se alcanza los estados más profundos del sueño, entonces tenés un trastorno del sueño. Y esa es una subespecialidad completa. El problema es que si no estás completando el ciclo de sueño, la corteza está interpretando eso como no está completamente descansada, y eso trae un montón de problemas después. O sea, realmente no está durmiendo lo suficiente. En agudo no te va a pasar nada. O sea, con que yo me desvele un par de veces, no pasa absolutamente nada. Es cuando tenés trastornos crónicos del sueño, o sea, gente que tiene esta alteración del patrón del sueño constante y coherentemente todos los días, que empieza a haber un trastorno del sueño. Y normalmente eso requiere estudio porque se ha vinculado a un montón de cosas. Por ejemplo, que la deprivación crónica del sueño te aumenta, entre otras cosas, la mortalidad por eventos cardiovasculares o
por stroke y eventos neurológicos, hemorragias cerebrales o infartos, se disparan por la deprivación de sueño, porque de hecho estás sobreesforzando el sistema. Ahora, el caso es que alguien me dice, no, que porque hay gente que puede dormir menos horas. Ok, mira, uno es que no todo el mundo necesita las 8. Hay gente que ya cuando tenés 80 años probablemente podés salirte con la tuya y dormir 5 horas al día y eso sería suficiente. Para gran problema de los demás. Si tu abuelo tiene 80 años y se está viendo televisión hasta la medianoche y se levanta a las 4:30 de la mañana, no sé qué puta le parece. Medio estúpido, me molesta. Bueno, entonces, ¿cuándo? Mantenimiento percusivo. Mantenimiento percusivo, solo así entiendes. Mira, estas computadoras, esta es una Lenovo. No son malas computadoras, pero no sé, el flex de la pantalla es una porquería. El problema es que como estas máquinas táctiles tienen que dar una vuelta, eso hace que los conectores no sé qué les pasa ahí. Y son re difíciles de desarmar para buscarle la falla. Pues tenés que cuidar muchísimo ese flex y esa bisagra, porque si la rompes, no hay repuesto. ¿Va? Ahí está. Ahí está. Se quiere curar, pero necesita a veces 2, 3 macanazos. Bueno, entonces. Y realmente, por un periodo corto de tiempo, digamos, yo puedo restablecer, si con tal cumpla por lo menos un ciclo de sueño de esas de 2 horas, ya tengo suficiente reposo como para poder funcionar por un rato más. Ese es el asunto, que te vas a acostumbrar muchísimo en este oficio a que tal vez tenés 2 horas para dormir interrumpidamente y te despertaste relativamente bien, porque pudiste reorganizar suficiente la corteza y ponerla a reposar lo suficiente para poder funcionar el resto del día. ¿Okay? O sea que no cumpliste las 8 horas y eventualmente estás trabajando con déficit, pero te funciona por un tiempo. ¿Okay? No necesitas realmente ningún tipo de bebida conteniendo cafeína, porque lo que es la bebida energizante no es más que un refresco que le echaron más cafeína que lo acostumbrado. ¿Okay? Es eso. ¿Qué sé yo? El Mountain Dew, por ejemplo, tiene más cafeína que la Coca-Cola, está en el límite. Y normalmente las bebidas energizantes lo que traen son 80 miligramos por botella. Generalmente son como 150 miligramos por litro, que no es gran cosa. ¿Ok? 150 miligramos por litro de cafeína, eso es lo único, y casi todas son iguales, lo único que varía es la marca y lo que dicen que es, pero básicamente tu AMP tiene la misma cantidad de cafeína que un espresso. Y eso quiere decir que son básicamente una alternativa para aquellos que no nos gusta tomar café, únicamente, pero es igual que cualquier bebida. Lo que pasa es que ahí lo que estás es jugando no con la corteza, sino con la formación reticular. De hecho, ya voy para ahí, pero terminemos con el sueño. Ok, entonces, mientras estás... Doctor. Ajá. No sé si no lo entendí o es que no terminó de decirlo de una persona de 80 años cuando dormía solo 4 o 5 horas, ¿por qué pueden hacer eso? Y digamos, yo que tengo 20, no, por ejemplo. Mira, los requerimientos de sueño disminuyen con la edad, dijimos. Y es porque generalmente ya la corteza ya no necesita hacer tanto recálculo. ¿Ok? Acordate que una de las cosas que vos aprendes, o sea, estás grabando, si vamos a términos de aprendizaje, estás grabando tu experiencia durante el día, pero la estás consolidando durante el sueño. O sea que pudiéramos decir que básicamente, puede ver si lo pongo aquí.
Perdón. Permítanme, ahí estoy. No. Ahí. No sé si estoy visible ahí. Sí, va. Funciona la cámara, que lo puse en modo de tableta, tal vez así parpadea menos. Está bien. Está bien, doctor. Ok, entonces, lo que sucede es que vos estás literalmente aprendiendo durante el sueño, por eso es que es una mala idea, dicho sea de paso, ya que estás en esta discusión, desvelarte continuamente para estudiar, porque si vos estás leyendo un montón de material, pero no estás durmiendo lo suficiente, tus mecanismos para el aprendizaje están incompletos y no se te graba nada. Por la misma razón, siempre es la recomendación, vaya, aparte de la clase de fisiología, de que vos destines, vaya, vas a leer fisiología, digo, ok, programo 1 hora para leer, digamos, ok, voy a leer de 5 a 6 de la tarde y voy a dormir mis 8 horas. Si no terminé de leer, no me voy a quedar, excepto en circunstancias excepcionales, matándome hasta las 2 de la mañana, por lo menos no lo hago todos los días, porque entonces no estoy aprendiendo. Ahora, yo que ya estoy más viejo, todavía necesito las míticas 8 horas o algo cercano, no soy tan viejo. Pero tengo menos que reconfigurar, o sea, mis experiencias, ya tengo bastante experiencia aprendida, o para no necesitar reaprender cosas durante la noche, o terminar de aprender cosas durante la noche. Y la otra cosa, el tener la corteza trabajando y no acumular sueño, implica que esa corteza no tiene tiempo para estabilizarse. Conforme aumenta la edad, tu corteza es un poco más estable funcionalmente, o sea, no necesita tanto reposo para regresar a su estado habitual. ¿Ok? No sé si eso te explica por qué los viejos necesitan menos sueño. Sí, ahora sí lo entendí mejor, doctor. Ok. Mira, me dice Génesis, la causa de un trastorno del sueño. Mira, desgraciadamente la explicación de eso es tan larga, porque es una especialidad médica completa, que te voy a mandar a leer, ¿ok? Porque docenas, desde factores ambientales, enfermedad preexistente, obesidad, el más notable que sí deben saber es la obesidad extrema cuando hacen apneas del sueño, y claro, te quedas hipóxico, tu cerebro pierde oxigenación y se despierta. Y pueden tener 400 apneas en una noche. Ese es el más grave. Pero causa del trastorno del sueño hay tantas que realmente no te puedo ni empezar a dar una explicación sin arruinar todo el... Y hace poco leí uno nuevo, que es por el COVID-19. Hay personas que tienen trastornos de sueño a causa de que han sufrido COVID-19 y tienen miedo de morir en la noche. Ya lo había leído yo. Mira, en primer lugar, los que tienen... La gente con enfermedad por coronavirus activa, porque la deprivación de oxígeno, como los niveles de oxígeno caen durante el sueño, entonces se despiertan y tienen mala noche aparte. Pero incluso los pacientes que ya lo tuvieron, porque ese es el chiste, pacientes que ya tuvieron coronavirus. Que ya está bien y todo, y siguen mentalmente sí, como que... y duran meses. No solo es mental, se presume que como el virus es neurotropo, okay, el virus también afecta a todos los sistemas. Lo que pasa es que la manifestación más grande es respiratoria, pero el virus da afectación del sistema nervioso central, y hay que hace unos 4 o 5 meses ya estaba publicado el hecho del estudio de que demostraba que había trastornos de sueño con pacientes que se habían recuperado o que habían pasado por la etapa aguda del coronavirus y que están teniendo trastornos de sueño. Y por lo que yo tengo entendido de pacientes que llevan más de 6 meses con insomnio persistente. Y es un porcentaje grande, como el 20 y pico % de los pacientes. Yo no he hablado con la gente de medicina del sueño mucho tiempo,
pero por lo que he leído en la literatura, anda por ahí. Y aparentemente es persistente, más que esta gente, particularmente si tuvieron esos episodios que se despertaban, quedan por obviamente con una cuestión, un trauma de corte psicológico, ¿va? Y entonces esa ansiedad porque ellos tienen básicamente la ansiedad de dormirse y despertarse ahogados o dormirse y no volverse a despertar, ¿vale? Entonces, tienen entonces eso te conlleva un montón de trastornos de sueño de corte, no solo psicológico, sino que también trastornos aparentemente orgánicos de la sincronía y de la instalación del sueño. Sí, tenés razón, eso está ya bien documentado. Pero te digo, el espectro es bien grande porque tenés por causas ambientales, por causas psicológicas, por causas orgánicas. Y vaya, la lista son páginas enteras de texto. Entonces, ahora pasemos a la segunda fase del sueño, que es lo que llamamos sueño de movimientos oculares rápidos. Normalmente, como decíamos, ahí, al final del ciclo del sueño vas a entrar en un periodo, okay, más o menos el sueño de onda lenta dura unos 90 minutos y de ahí entra un periodo de más o menos 30 minutos, 15 a 30 realmente, lo que se llama sueño de movimientos oculares rápidos, en el cual la corteza se desincroniza de nuevo por un momento, por un periodo de tiempo breve, a pesar de que no está entrando señales sensitivas, y que se acompaña de dos cosas. Primero, de que hay pérdida del tono muscular, o sea, apagas completamente la musculatura, excepto la musculatura respiratoria por causas evidentes, por razones evidentes, que como decíamos en algún momento, la musculatura respiratoria tiene un sistema independiente mediado por la formación reticular que le permite hacer eso. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? El sueño de movimiento ocular rápido, entonces tenés actividad asincrónica, ¿no? Que se parece mucho a la actividad del estado de despertar. Tiene pérdida del tono muscular, tiene atonía muscular porque apagás el asta ventral y tiene movimientos rápidos de los globos oculares, implicando que alguna señal está pasando al sistema de control de la mirada voluntaria. Okay. Esta es la fase de sueño donde paradójicamente estás más profundamente dormido, pero a pesar de estar profundamente dormido se parece encefalográficamente a estar despierto. Le dice sueño paradójico. Y ahí es donde si te despiertan al final de esta fase o cerca de ella, es que recordás haber soñado. Okay. Ahora, esa es una cosa interesante. Se presume que esta fase de sueño de movimiento ocular rápido es donde estás, de hecho, reciclando. O sea, imagínate, tenías alguna experiencia durante el despertar y estás en este momento reviviendo, reactuando o repasando toda esta experiencia para organizarla e incorporarla a tus procesos de pensamiento. Por lo tanto, eso es lo que la manifestación consciente de esos procesos de reorganización es lo que vos llamas un sueño. ¿Okay? Y está demostrado también experimentalmente que mientras más envejeces, menos tenés episodios de este tipo de sueño paradójico, de sueño REM. ¿Ok? Si te das cuenta, ya en esta etapa ya estás en la edad suficiente para darte cuenta que probablemente cuando estabas en la infancia, en la adolescencia, tendías mucho a recordar que habías tenido algún tipo de sueño. Ahora ya cuando entras en la edad adulta te das cuenta que la diferencia va disminuyendo bastante y bastante. ¿No? Ya cuando llegas 40, 50, ya es ocasional que te vayas a despertar habiendo recordado un sueño. Probablemente los tenés, pero no en la misma frecuencia o con la misma intensidad
Porque lo que estás básicamente haciendo cuando estás soñando es que estás recapitulando, ahí sí estás recapitulando todo en tu corteza y estás utilizando los mecanismos del sueño para organizar tus procesos de pensamiento. Entonces, bueno, por cierto, ahí en la página del campus virtual, ahorita te mandé o les mandé un artículo, un documento, o más bien el enlace a un documento sobre las bases fisiológicas del sueño, para profundizar o para repasar, porque desgraciadamente tu texto de fisiología es un poquito, ¿cómo se llama? Crudo en este sentido. Solo tiene como una página. Si leyeron, solo tenía una página. Ahora, veamos los mecanismos fisiológicos para inducir el sueño. Porque necesariamente yo tengo que pasar al estado de sueño desde un estado vigil, o sea, de despierto a dormido. Y eso es un proceso activo, involucrando a un grupo de núcleos en la formación reticular y a un núcleo en particular en el tálamo, el núcleo reticular del tálamo. Es un núcleo bien antiguo filogenéticamente. Ok. En primer lugar, ¿cómo determinar cuándo es hora de irte a dormir? Y ahí es donde entra dos mecanismos. El primero es un mecanismo de tallo, un mecanismo hipotalámico y pineal. Y el otro es un mecanismo cortical. El primer mecanismo, que es el mecanismo base del sueño, fíjate, base, no el único, implica que durante las horas de vigilia, asumo yo que estás despierto y que normalmente vos estás vigil en las horas de luz solar. Ahí es donde entra el sistema del epitálamo. Normalmente, la luz azul, fíjate bien, la luz azul del día es captada, obviamente, por los conos del azul, y hay una conexión, unas cuantas de las células ganglionares que vienen del sector del azul, tienen colaterales a un núcleo de la región más rostral del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático está conectado por dos tractos, obviamente de izquierda y derecho, hacia los núcleos de la avénula, o núcleos del epitálamo, ¿no? Están en la porción dorsal, o sea, a los lados del techo del tercer ventrículo, y estos núcleos de la avénula, en respuesta a la luz azul, van a empezar a producir un tripéptido que se llama melatonina. La melatonina la secretan al líquido del tercer ventrículo. Cuando esta melatonina cae al tercer ventrículo, necesariamente va a llegar al hipotálamo. Y en el hipotálamo hace dos cosas. Primero, en el hipotálamo lateral, lateral, un poco más atrás en la región tuberal y arriba en la región supraóptica, hay un grupo de núcleos pequeños que actúan como un cronómetro interno, como un reloj diario. Ahora, tu reloj diario no es de 24 horas, interesantemente. Dura unos 20 minutos menos. La duración promedio del reloj es 23 horas 40. ¿Qué tiene que ver esto? Ya te voy a explicar. Resulta que el reloj hipotalámico es una pieza filogenéticamente muy antigua del sistema. Se fijó la longitud del día hace unos 200 millones de años en la era de los dinosaurios, cuando la rotación de la Tierra era más rápida y los días duraban como 20 minutos menos.
Yo diría, bueno, si yo tengo un reloj de 23 horas y media, un reloj que adelanta 20 minutos cada día, de unos pocos días yo voy a estar completamente desfasado del día natural. Lo que pasa es que tu día natural no dura la misma longitud todos los días del año. Pongámosle en este caso que el día más corto del año, ¿cuál es? A ver si alguien se acuerda. El solsticio de invierno, El alrededor solsticio de de la invierno. Navidad. El 21 o 22 de diciembre aproximadamente en nuestro calendario convencional. ¿Ok? Famoso. Yo paso molestando a mi esposa ese día porque como tradicionalmente era el día en que, según la leyenda, las brujas hacían los aquelarres, las reuniones ahí en el bosque, todos los 21 de diciembre, cuando veo que va al súper, vas a un aquelarre. Pero siempre andan comprando cosas. Andabas a un aquelarre. Solamente para molestar. Ok. Entonces, ese día, aquí en Honduras, el día dura aproximadamente unas 11 horas. La cantidad de luz de luz solar disponible. Mientras que el 21 de junio, que es opuesto el solsticio de verano, el día dura aquí en Honduras unas 13 horas 5 minutos, la luz solar disponible. Entonces, no importa cuánto sea el día mientras sea aproximado en tu reloj interno, porque ese sistema del núcleo supraquiasmático tiene un propósito primario que es ajustar tu despertar y tus horas de sueño al día natural para que no te despertes demasiado temprano en invierno cuando está oscuro, porque no sirve de nada, o de que tú duermas demasiado temprano en verano cuando todavía hay horas de luz solar disponibles para obtener alimento. Esa era la base. Pero la segunda cosa que hace la secreción de melatonina es que esta secreción es acumulativa. Es acumulativa y la acumulación de melatonina que ocurre mientras estés despierto, estás lanzando melatonina al ventrículo. Parte de esa melatonina necesariamente es lavada, ¿va? Con la producción de líquido y el recambio de líquido lava alguna. Pero mientras estás despierto, estás echando más melatonina al ventrículo de la que está saliendo, por lo tanto se va a acumular. Y cuando acumula suficiente melatonina, esa es una señal química para que los núcleos del hipotálamo envíen una señal. ¿Ok? Nota, muy bien el circuito. Del hipotálamo hay una señal descendente a un núcleo en especial de la formación reticular que se llama el núcleo pedúnculo puntino. Repito, el núcleo pedúnculo puntino. Este núcleo pedúnculo puntino es un núcleo colinérgico. ¿Ok? Y en el sistema nervioso central, en el tallo encefálico, la mayoría de los núcleos colinérgicos son inhibidores, ¿no? O están en vías inhibidoras. Ahora, este núcleo pedúnculo puntino inhibidor va a enviar una señal al otro interesado acá, el núcleo reticular del tálamo. Si ustedes se recuerdan del dibujo del tálamo, en el sector del núcleo anterior, del complejo del núcleo anterior del tálamo, o sea, el grupo de núcleos anteriores, hay un núcleo llamado el núcleo reticular que envuelve al tálamo, o sea, como una tapita al tálamo. Ese es otro núcleo colinérgico. Y los núcleos colinérgicos, como este, lo que hacen es que son inhibidores de todos los demás núcleos del tálamo. Entonces, repitiendo, la acumulación de melatonina hace que el hipotálamo envíe una señal al núcleo pedúnculo puntino, que a su vez le envía una señal al núcleo reticular del tálamo, que ambos son inhibidores, y este núcleo reticular para la transmisión tálamo cortical, la detiene, porque tiene conexiones con todos los otros núcleos del tálamo. Y cuando este núcleo envía una señal inhibidora a todos los demás núcleos del tálamo, la transmisión de señal del tálamo a la corteza se detiene, por lo tanto, desaferenciaste la corteza. ¿Ok? O sea que después, eso te permite un mecanismo de sueño que es progresivo. Mientras más horas
de vigilia tenés, más melatonina acumulas y llegado a cierto nivel crítico, te vas a dormir. Te vas a dormir y punto. ¿Ok? Claro, como esta es solo una de las influencias sobre el sueño, no es que tiene control absoluto sobre tu ciclo de vigilia, pero te explica, por ejemplo, por qué el sueño es una cosa progresiva. Mientras más horas estás, más notable. Y cuando desaferencias la corteza y te dormís, dejas de percibir luz. Dejas de percibir luz. Por lo tanto, tus núcleos avenulares dejan de producir melatonina. Al dejar de producir melatonina, se va a lavar por arrastre del líquido del ventrículo y va a dejar de inhibir al hipotálamo. Va a dejar de hacer que el hipotálamo mande la señal de apagado. Por lo tanto, no necesitas 8 horas para lavar toda la melatonina, necesitas unas 2 horas y algo. Por eso es que puedes dormir un par de horas, y lavar suficiente melatonina del sistema para reactivar todo y sentirte parcialmente descansado. Por lo menos lograste eliminar la influencia que te hace la melatonina. Y de hecho, este asunto de la melatonina se hizo un experimento bien interesante con perritos. Agarraban perritos, cachorros. Y vos sabes que el que haya tenido un cachorro sabe que esos básicamente duermen todo el día, ¿verdad? Son bebés. Ok, agarraron un cachorrito o 2 cachorritos, metieron una tubería al tercer ventrículo. ¿Okay? Por ellos tenían la sospecha de que había un mediador químico que en ese momento le estaban llamando sustancia S. Todavía no habían definido qué era el péptido de melatonina. Ok. Agarraron un cachorrito y lo dejaron dormir normalmente. Ok, o sea, para que estuviera fresco y descansado. Y al otro cachorrito lo entretuvieron jugando con él y fregando y manteniéndolo despierto y estimulándolo durante 24 horas. Para un cachorro, no dormir en 24 horas es el equivalente para un adulto de nosotros, tal vez como no dormirnos 4 días. Entonces, claro, el cachorrito desvelado se estaba cayendo del sueño y el otro estaba fresco. Agarraron líquido cefalorraquídeo del cachorrito desvelado que estaba lleno de melatonina y se lo pusieron al cachorrito que estaba bien fresco, bien dormido. ¿Y qué pasó? Se durmió, implicando que había algo, había una sustancia en el líquido que te inducía al sueño. ¿Okay? Ahora, después, por otra serie de experimentos, determinaron que era un péptido y después aislaron la melatonina como péptido. Cuidado porque por ahí andan vendiendo suplementos de melatonina, que cápsula de melatonina de 3 miligramos para inducir al sueño, tienen un pequeño problema. La melatonina no cruza barrera hematoencefálica, o sea que están botando su dinero. No le crean a esos suplementos en particular para inducir al sueño porque los péptidos no pasan barrera. ¿Okay? Bueno, entonces regresamos al asunto. Entonces ahí tenés un mecanismo. Y fíjate bien, ese mecanismo es activado por la luz azul. Y allá donde ustedes me preguntan de causa de trastorno del sueño, una de las más notables es el hecho de que en la naturaleza, o como evolucionó tu hipotálamo, serían solo placebos en todos los suplementos. Básicamente sí. ¿Ok? Básicamente los suplementos de melatonina esos son placebos. Sí te funcionan, son inocuos, ¿ok? Son totalmente inocuos, ¿no? Yo no he sabido que si existe alguna dosis tóxica para la melatonina siendo proteína, tendría que ser en el rango de, no sé, miles de tabletas. O sea, si te funciona, no te lo voy a quitar. Pero como efectividad desde el punto de vista fisiológico, no es muy buena.
Ahora, volviendo a la luz azul, porque esa sí se la tienen que saber. Hay un montón de gente por ahí, particularmente gente joven, con trastornos del sueño. Dicen, no descanso bien, etc. En la naturaleza, la luz así de tono azuloso es lo que vos asociás con el cielo en la mañana. ¿Okay? Te das cuenta, los amaneceres tienden a ser azules y violetas y los atardeceres son rojizos. Y por mucho tiempo, cuando inventamos la luz artificial, le hace, empezando desde el primer fuego, o candela o lámpara, o incluso los bombillos incandescentes, los antiguos, la luz era amarilla. Y la luz amarilla no te causa ese tipo de inducción, de trastorno de la inducción del sueño. Pero ahora, la luz artificial moderna es azulosa, en particular el backlight de la computadora. Cuando vos tenés ese backlight de la computadora azuloso y decís, me voy a dormir, pero la computadora quedó encendida. O la luz de la pantalla de tu teléfono, que normalmente está al lado de tu cama y que está brillando en azul. O sea que necesariamente, incluso a través del párpado, estás estimulando a la producción de melatonina. Por lo tanto, aunque estés dormido, todavía producís melatonina y todavía no te repara el sueño. Y el culpable más grande es que la mayoría de los televisores y aire acondicionado ahora tienen una lucecita azulita, ¿va? Que dice sencillamente que están conectados a la corriente. Y esa lucecita tiene la particularidad de que estás en un cuarto oscuro y una fuente de luz azul brillante que te va a inhibir completamente el mecanismo fisiológico del sueño. Resultado, las lucecitas varias que tenés en el cuarto de todos los adaptadores, cargadores y aparatos electrónicos te están fregando el sueño. ¿Okay? Recomendación: si no lo puedes apagar, agarra un pedazo de cinta aislante esa de negra y ponele a todos los LEDs. Hay gente que con esa simple, hay gente que uno le da esa solución simple, ¿verdad? Porque, o que dice, bueno, usted tiene un problema de sueño porque básicamente hay mucha luz ambiental para que su hipotálamo resetee. Elimine toda la fuente de luz, apague todas esas cosas, desconecte, póngale, búsquese unas cortinas oscuras. Y aunque parezca trivial, esa es la solución de su problema del sueño. Y funciona. No a todos, obviamente, no todos los trastornos del sueño son iguales, pero ese es tal vez el que más comúnmente se encuentra uno. Condiciones ambientales inapropiadas para dormir. Mucha luz, mucho ruido, pantallas, están jugando con una computadora o un teléfono hasta la madrugada, van a resultar en un trastorno del sueño. Okay. Ahora, ese es el mecanismo fisiológico para inducir al sueño. Ahora, también tenés una conexión cortical, porque yo puedo dormirme a una hora específica. No es intuitivo, pero puedes hacerlo. O sea, si yo ahorita me acostara en una cama y que me llame, me voy a sentar un rato, puedo enviar una señal cortical hacia la formación reticular. Hay fibras córtico-reticulares y estas fibras que van otra vez al núcleo pedúnculo pontino van a señalarle al núcleo pedúnculo pontino que es hora de desconectar el tálamo. O sea, yo me puedo dormir activamente, me voy a dormir, me quedo ahí un rato, obviamente sin estímulos sensoriales grandes, y puedo inducir al sueño. O sea, tengo desactivación descendente. Tercer mecanismo de inducción del sueño es cuando la corteza no tiene nada que procesar. ¿Ok? Tendés a entrar en modo de sueño después de un periodo de inactividad cortical. Tomemos un caso más notable. Y allá a ustedes lo que no les guste la idea. Pero, por ejemplo,
yo no voy a misa. ¿Ok? Pero las pocas veces que me han llevado, arrastrado, yo solo me voy a dormir. ¿Por qué? Porque no hay mucho que hacer. ¿Ok? Un ambiente con muy poco estímulo, no hay nada que ver ahí, obviamente en la iglesia solo están las paredes blancas y no hay un estímulo visual. Normalmente no hay ningún estímulo táctil, estás sentado en tu banca, no es, si la iglesia es cómoda y no hay mucha, la temperatura no es extrema, estás sentado haciendo nada, y no hay estímulo auditivo, porque generalmente cuando me ha tocado ir, está el padrecito que apenas puede hablar, porque es un viejito, y terminas durmiéndote. Vaya, si, o que estás sentado, vaya, te voy a poner un lugar que es excelente para ir a dormir. Allá abajo de galerías, que hay una oficina en la municipalidad. Y tienes que ir a hacer un trámite. En primer lugar, vas a estar ahí a saber cuántas horas, pues son netos. Segundo lugar, estás sentado en una banca, no hace calor, afortunadamente tienen tuvieron la buena idea de tener una silla decente y aire acondicionado, pero no hay nada que ver nuevamente, no estás conversando con tu vecino casi nunca. No hay estímulo auditivo, no hay estímulo táctil, no hay estímulo de ningún tipo y tu corteza está esencialmente desaferenciada porque no le está entrando nada. Resultado, a los pocos minutos, la corteza dice, no, bueno, si no hay nada que hacer, me voy a poner a limpiar la casa. Envía una señal descendente al núcleo pedúnculo puntino para terminar de apagar el sistema. Pero, nuevamente, eso es un mecanismo activo de inducción del sueño. Fíjate que el estado por defecto de la corteza es el estado de sueño, pero necesitas un, ¿cómo se llama? Necesitas un estado ¿cómo se llama? De activación de todo el mecanismo del sueño. La otra sustancia, y aquí es donde entran las bebidas energizantes y por qué quitan el sueño. La otra sustancia que es inductor del sueño en la formación reticular es una sustancia, es un derivado nucleótido básicamente que se llama adenosina. La adenosina tiene, de hecho, hay dos receptores de adenosina, A1, A2. ¿Okay? Los receptores A1 de adenosina los encontrás por todo el tallo cerebral, incluyendo en la formación reticular. Cuando vos o cuando el hipotálamo específicamente empieza a producir adenosina, esta adenosina activa a los núcleos inhibidores que te dije, al núcleo reticular, al núcleo pedúnculo puntino, inhibe también a los mecanismos de activación, o sea, bloquea los mecanismos de activación reticular. Por lo tanto, si encendés los núcleos inhibidores y bloqueas el mecanismo de reencendido, lo que vas a tener es sueño. ¿Okay? Ahora, uno de los inhibidores más conocidos del receptor de adenosina se une y bloquea reversiblemente este receptor. O sea, bloquea el efecto de la adenosina, que es la cafeína. ¿Okay? Pues que la cafeína te quita el sueño. Normalmente tu texto de fisiología, de farmacología, muchos de ellos todavía tienen la idea de la cafeína que bloquea la fosfodiesterasa. Sí la bloquea, pero solamente en dosis que se considerarían tóxicas. Ahora, eso te explica otra cosa. Los receptores de adenosina son adaptables. Si muchos de ellos están inhibidos, vos vas a producir más. Por lo tanto, empezás a desarrollar tolerancia a la cafeína, tolerancia a los energizantes. Que lo único que están haciendo es bloqueando el mecanismo del sueño. Por eso es que te sentís energizado, porque básicamente trabaste estas vías inhibidoras. ¿Ok? Y ahora te vas a dar cuenta que si empezaras a decir, ok, bueno, me gustan las bebidas energizantes, ¿ok? Entonces venís, agarras una, Red Bull te da alas, y al principio te despierta,
Pero conforme estés consumiendo cafeína, lo que va a pasar es que tu formación reticular, en respuesta al sobreestímulo, va a empezar a producir más receptores de adenosina, o sea, va a necesitar más cafeína para mantenerte despierto. Ahora ya no te funciona una Red Bull, necesitas 2. No te funciona un vaso de Coca-Cola, necesitas 2 litros. Y las dosis, por cierto, en tu libro de farmacología te va a decir que una dosis de 300 miligramos de cafeína es tóxica, que ese es el límite diario de la dosis. Sí es tóxica si te tomas más de 300 miligramos en una sola toma, que es el equivalente de meterte aproximadamente 5 tazas de espresso, ¿okay? 5 expresos de un solo. Si puedes hacer eso, generalmente te empieza con la toxicidad gastrointestinal y te va a hacer vomitar. Pero con el tiempo, estás desarrollando tal tolerancia que muchos de nosotros consumimos más de 300 miligramos diarios de cafeína. ¿Ok? Si te tomas en el día, qué sé yo, 2 litros de refresco, 4 Coca-Colas, estás tomando 300 miligramos, 4 Coca-Colas de medio litro normales, estás tomando como, no 300, 260, 270 miligramos de cafeína. Y tomarse 4 Coca-Colas en el día no es ninguna hazaña. ¿eh? No es ninguna hazaña. Probablemente muchos de nosotros consumimos más. Entonces, los mecanismos inhibidores, entonces ya sería por acumulación de melatonina, por señal directa de la corteza y por acumulación o por estimulación de adenosina. Esos son los 3 mecanismos para inducir el sueño, para apagar el sistema. Dicho sea de paso, ese núcleo pedúnculo pontino no solamente te va a apagar la transmisión a la corteza, también va a bajar la actividad en las astas grises de la médula, en los núcleos del tallo y en los ganglios basales, porque si no hay actividad de la corteza, los ganglios basales no tienen nada que hacer y se van a apagar. Por lo tanto, eso te explica que el tono muscular empiece a disminuir durante el sueño y que después también implica que tendrás que volverlos a encender cuando te despertes. ¿Okay? Es más, durante la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos, va a haber una señal adicional de apagado que te va a apagar un núcleo en el sector paramediano de la formación reticular, es lo que llamamos el núcleo gigantocelular, en particular un sector de él que se llama la porción alfa. Es cuando apago la porción, o cuando activo esta porción alfa, que es un núcleo inhibidor, perdón, no es apagar, es activar. Cuando tú activo el núcleo gigantocelular apaga todo el asta gris ventral. Por lo tanto, durante el sueño de movimientos oculares rápidos, estás completamente flácido. Es lo que decía, lo que comentaba, por ejemplo, con los bebés, que te das cuenta bien claramente de ese mecanismo. Yo agarro un bebé y empiezo, duérmase. El bebé se duerme y en un momento, vos sabés que está bien dormido, pero se pone todo aguadito. Este ya cayó, está flácido. Quiere decir que ya entró en sueño REM, que los bebés pasan un montón de tiempo en esa fase. Entra en sueño REM, en sueño de movimiento ocular rápido, el tono muscular cae, el bebé se pone todo flacidito, ahí es donde vas y lo pones, lo acostás en la cuna sabiendo que ese niño no se va a despertar. Si lo intentas poner en la cuna antes de eso, básicamente se reseta y tenés que volverlo a dormir, implicando que hay atonía muscular durante el sueño porque la misma señal que te apaga la transmisión del tálamo también te va a apagar todo el sistema, todos los sistemas motores, porque no los vas a utilizar durante el sueño. Es más, probablemente no debes porque estás soñando en esa fase. ¿Ah? Dime. Si estás soñando en esa fase, no querés que tu sueño se transfiera a movimientos reales, ¿no? Claro. Ajá. Doctor, la pregunta que tenía era, para el caso de personas que usualmente se mueven mientras duerme o casos extremos como el sonambulismo,
¿aumentaría el riesgo de lesiones musculares por esta característica? Para nada. Para nada. La inhibición que te dan estos núcleos sobre los movimientos no siempre es completa, y que tengan movimientos durante el sueño es normal. ¿Okay? Los sonámbulos realmente están en ese estado intermedio entre dormir y despierto. ¿Okay? O sea, están despiertos, sus funciones motoras están encendidas normalmente, pero ese es un trastorno, si querés así, de la secuenciación. Lo mismo, hablar dormido es igual que moverse dormido. No están, acordate que esa fase están saliendo de sueño REM cuando se mueven, dormidos o hablando, están saliendo de sueño REM, están en la fase más ligera del sueño, entonces son despertables con facilidad. 2, los sonámbulos se despertaron incompletamente. O sea, no todos los mecanismos corticales están trabajando, pero sin embargo, muchos de ellos están con ojos abiertos, están percibiendo señales, o sea, no es que se estrellan contra las cosas, pero no han encendido, en primer lugar, el mecanismo que graba recuerdos. El mecanismo de la memoria no está encendido, por lo tanto no tienen memoria de su somnambulismo. 2, sus cortezas frontales no están encendidas del todo, por lo tanto tampoco están utilizando lógica o pensamiento coherente. Y hay que tener cuidado porque algunos sonámbulos se puede confundir una forma de epilepsia que se llama epilepsia parcial compleja. A veces se confunde con el sonambulismo. Tienen crisis durante la noche, tienen un automatismo que es diferente del sonambulismo, y esa gente realmente se despertó por su convulsión, está teniendo actividad convulsiva, lo único que es un tipo más complejo. Pueden hacer cosas complicadas, como por ejemplo levantarse y salir a la calle, y luego cuando se recuperan de su crisis no saben dónde están porque no grabaron nada. Ahí cuando uno habla de sonámbulo, a veces tiene que hacer un diagnóstico de que si es realmente que estaba dormido o parcialmente despierto, o estaba teniendo una crisis convulsiva compleja. Ahí por eso es que se hace monitoreo. En algunos de estos pacientes hacen monitoreo del sueño. En una habitación de hospital se les ponen sus sensores, su monitoreo de electroencefalograma y frecuencia cardíaca y todo, y una cámara para observar por qué no se duerme o cuál es la causa del despertar. Pero implica normalmente una noche en una habitación de hospital que está adaptada para eso, para determinar que efectivamente es sonambulismo. Una pregunta más. El estado de la corteza que mencionaba mientras se estaba en estado de sueño, que era de una forma coordinada a una frecuencia única, ¿puede asemejarse al tipo de música que se usa usualmente para dormir, y podría decirse que esto es lo que hace que las personas sientan sueño? No tiene nada que ver. La frecuencia es a 8 Hz. Si estamos hablando del tono, de la tonalidad de la música, no. Ese cuento que está de moda ahora, que no es que música para inducir al sueño, una música toda rara, no tiene realmente base fisiológica. Cualquier música te sirve. Sí, bueno, van a examen de bioquímica. Bueno, y son las 10, ya terminó la clase. Mañana entonces la segunda parte de esto, que es los mecanismos. Ahorita vimos los mecanismos apagadores, mañana vemos el encendido del sistema. ¿Ok?